se quedó con las dos planillas hotel. Sí, me quedé con las dos planillas. O sea que ahora el programa está en sus manos. A ver, le voy a pedir a la invitada que le pase. No, podemos pedirle a la invitada que haga estas medias. Ay, doctora, esto no es qué estilo, doctora, pero no importa, a esta altura. No soy de la casa, yo. Exacto. Es la doctora. La doctora Teresa Picón, que venía a hablar justamente, como le dijimos, de las campañas de vacunación que se viene. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidísima. Directora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, que además trabaja a ocasiones de asistente de producción. Changuitas. Unas changas en televisión hace también. Puede estar ociosa, trabajando en Semana de Turismo. Calcúlele. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar un poquitito esta campaña con énfasis en menores de 5 años. Bueno, sí. O sea, los grupos que nosotros consideramos prioritarios siguen siendo los mismos. Queremos hacer especial énfasis en los menores de 5 años porque, como ustedes saben, la epidemia de gripe o la temporada de gripe se refleja mucho lo que sucede en el hemisferio norte, después pasa en el hemisferio sur. ¿Y qué es lo que se observó este año? Hubo una epidemia que no fue muy larga en el tiempo, pero fue muy intensa y que tuvo dentro de sus principales personas comprometidas los niños pequeños. Entonces, bueno, tomando eso dijimos, bueno, siguen siendo los menores de 5 años nuestra población objetivo, pero comuniquemos esto para que los padres y, bueno, quienes cuidan a los niños se preocupen en vacunar a estos niños. Es una edad en la que los niños empiezan la socialización, ¿verdad? Suelen salir del círculo doméstico y empezar a institucionalizarse. O van a un jardín, o se empiezan en el sistema de guarderías. Y ahí hay todo un mundo donde uno los protege hasta la puerta. Y después, bueno, desde que se intercambian el chupete cuando pueden, y lo comparten como una parte del aprendizaje vital. Exactamente. Y ahí van a alguna serie de... Va de todo. De todo. Ahí está. Va de todo. Va también socialización. También, que es muy valiosa y es muy importante. Uno que es pediatra Exacto. ve estas cosas como positivas y no como negativas para el entorno infantil. ¿Qué sucede con los niños menores de 5 años? Uno puede dividir qué pasa con la enfermedad de gripe en dos grupos. Los menores de 2 años son aquellos que tienen las enfermedades graves y que lamentablemente cuando se afectan ocupan nuestras camas de hospital y sobre todo a veces de cuidado intensivo, y hay casos de fallecimiento secundarios a esta enfermedad. Entre los 2 y los 5 años lo que más sucede es lo que tú comentaste, es la divulgación de la enfermedad. El niño se contagia porque por mejores condiciones que tenga el jardín, las propias características de los niños, la socialización, hace que tengan más hacinamiento y se pueden contagiar. Y son el foco que después llevan la infección a sus hogares, a su entorno. Y de ahí tenemos después los casos secundarios en personas enfermas, en adultos mayores, etc. Entonces, la estrategia es vacunamos entre los 6 meses y los 5 años. Pero realmente lo que uno busca como efectividad son dos temas diferentes. Dos tramos de la vida que tienen comportamientos distintos, ¿verdad? Frente a Es imposible pensar que un espacio de niños esté desinfectado. Es imposible. No, es que es imposible. Desde la manipulación de los juguetes hasta... Las manitos. Claro. Pero ese tipo de cosas que tú comentabas, el intercambio de cosas que ellos lamen o están uno muy cerca del otro, la tos, un montón de cosas que hacen que... Y comienza entonces a los 6 meses. Comienza a los 6 meses porque la vacuna por debajo de los 6 meses no está indicada por razones de la inmunidad del propio niño y por características de la vacuna. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños menores de 6 meses que también son sumamente susceptibles? Y gracias por darme el pie. No, por favor. Aquí es bien importante que esté vacunada la mamá. La mamá se ha visto que puede transferir anticuerpos a través de la placenta y en la lactancia. Pero además es la que va a estar más cerca del bebé. Y al estar vacunada está protegida y al estar protegida no va a contagiar a su bebé. Pero ahí es importante que esté vacunada la mamá y quizás el entorno. Le iba a preguntar eso, doctora. Claro, donde hay un bebé menor de 6 meses... Hay mucha gente cuidándolo hoy día con las mamás que trabajan y todo. Deberían estar vacunados todos los que están en ese entorno, aunque sean menores de 65. Para proteger a ese niño.
Así que vamos trabajando por un punto y su corona. Menor de 6 meses, no se puede vacunar el menor o la menor, pero sí deben estar vacunados todos los adultos que interactúen de manera cotidiana con él para limitar realmente los riesgos. A partir de los 6 meses sí se debe vacunar. También ahí estaría bueno que las personas que están con él también estén vacunadas. Claro, también es importante porque es una manera también de disminuir la circulación viral. Bien. Y hay otra cosa que no tiene que ver con la vacuna, pero que sí es de protección y protección poblacional, es que cuando cualquiera de nosotros nos engripamos, nos debemos cuidar de no contagiar a nuestro entorno. Y eso es solidaridad también. Todos creemos que, ay, no, igual voy a trabajar porque pobre, qué horrible, recargo al otro, pero en realidad lo podemos recargar con otros problemas si vamos enfermos a trabajar. No hay que ir a trabajar enfermo. Y si estamos con nuestro bebé, tapabocas. ¿Tapabocas? El lavado de manos. ¡Upa! Piensen que son infecciones que se transmiten por la vía aérea, por las pequeñas gotitas de flujo, y es una manera de que los niños o las personas que están en contacto se contagien. Entonces, el que está enfermo, no el que está sano, obviamente, para acercarse a ese niño pequeñito, sobre todo, debe usar tapabocas. Como directora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son las cepas que se están tratando de evitar en esta vacunación? Usted hablaba recién, de alguna manera estamos mirando lo que pasó en el otro invierno, que fue durísimo, ¿verdad? El invierno del hemisferio norte ha sido muy duro, se ha llevado vidas de adultos. Dicen que ha sido el más importante que inclusive que la pandemia del 2009. Bueno. Entonces... Perdón, la cantidad de muertos por gripe. Ahí está, la cantidad de muertos por gripe y la cantidad de hospitalizaciones por gripe. En ese marco, entonces, ¿qué cepas son las que va a enfrentar esta vacuna? ¿Esas mismas, otras? Ahí está. La composición de la vacuna contiene los mismos virus que circularon en el hemisferio norte este año, que son 3, el H1N1, el H3N2, que es el que predominó y hizo estos estragos, y uno del linaje B, que es el Yamagata. Lo que se vio que fue bajando la cantidad de H1N1 y han tenido muchos casos de H3N2. De cualquier manera, tuvieron también de H1N1 y de B. Y también hay otros de la familia del virus de la gripe que no están contenidos en la vacuna. Si bien el más importante, cerca del 70 o 80% fue H3N2. Bien. Ese contiene la que nosotros estamos por recibir. Apenas la reciban, comienza la vacunación. Siempre tratamos de ser lo antes posible. Dependemos del proveedor, que son proveedores internacionales los que nos venden la vacuna. No la han entregado todavía en los países de Latinoamérica para que nosotros podamos empezar la campaña. Apenas llegue, porque es importante vacunarse lo antes posible. Bien. Claro, porque esto demora además en hacer efecto algunos días. Ahí está, más o menos el sistema inmune demora unos 10-15 días en generar anticuerpos, y entonces ahí es donde uno realmente a partir de ahí está protegido. Y no olvidemos que los niños pequeños entre 6 meses y 8 años que no recibieron la vacuna en la temporada anterior llevan 2 dosis separadas un mes. Entonces, esos son los que también primerito tienen que estar en la cola. O sea que 2 dosis, no alcanza con hacer una y... Para los que no recibieron en los años anteriores, porque de alguna manera aquel niño que hoy tiene 1 año, pero se vacunó 1 año y medio, ¿no? Se vacunó el año pasado a partir de los 6 meses, ese ya requiere una sola. Pero si con su año y medio es la primera vez que va a recibir la vacuna, requiere 2 dosis, puesto que aquel que se vacunó el año anterior ya tiene algo de memoria inmunológica. Por eso son doctora, ¿qué pasa con los adultos que se vacunaron el año pasado? Tienen que volver a hacerlo. Sí, el virus de la gripe es un virus muy sagaz y él muta muchísimo. Y si bien puede que algo vaya quedando de esto que llamamos nosotros memoria inmunológica, que uno podría decir memoria para las defensas o una cosa así, igual precisa adecuar, porque por esto que decimos, que como va mutando, quizás está vacunado contra uno. De hecho, la composición de la vacuna de este año no es igual a la del año pasado. Y aunque fuese igual,
por la caída rápida de anticuerpos, es necesario igual vacunarse. Claro, lo habitual es que mute. No habitual que mute. Claro, todos los años. Y Pero aunque lo que no pasa es mute... nunca reparamos, me refiero a los medios y al público en general, hasta la H1N1, que fue la... Y ahí cuando empezaron la gente a conocer que... Exacto, y me acuerdo que los medios sacábamos todos los días la cifra de personas internadas y fallecidas, ¿no? Con lo cual también se causó una sensación peculiar, porque todos los años hay personas internadas y fallecidas por este tipo de patología. De hecho, la pandemia no fue muy tremendamente grave. Lo que sucedió es que todo el mundo en el mismo momento estábamos con gripe. Sí. Y ahora tenemos el H1N1 ni reparamos que está circulando. Y este año, circulando. inclusive, es si va a comportarse como en el hemisferio norte, es mucho menos importante lo que causa el H1N1 que lo que está causando el H3N2, que es el que generó... Ahora, la H3N2, que es esta nueva este año, es más agresiva, es decir, se vuelve, porque hay también toda una sensación de que las cepas son cada vez más resistentes y que cada vez hay que inventar cosas nuevas o que se adapta... Bueno, no, eso depende. A veces cuando predominan los B no son tan agresivos. Esta cepa especial, este subtipo de H3N2 se ha comportado realmente con una agresividad importante. Esperemos que no tenga pase suerte este año. Claro, pues suponemos que también en el hemisferio norte tienen vacunas disponibles y han hecho... Sí, ellos tienen vacunas disponibles, pero bueno, es como todo, esta es una vacuna que sabemos que no se logra a veces tanta adherencia, pero bueno. Pero es una de las campañas más importantes que emprende el ministerio, si Para no nosotros la más importante, es la campaña siempre más importante como campaña. Claro. Pero este año tenemos muchos desafíos. Además de la gripe. Y a mí me preocupa muchísimo personalmente el Mundial de Fútbol y sarampión. Como ustedes saben, está resurgiendo en América sarampión en muchos lados. Y bueno, la exposición mundial que va a haber de viajes y eso con gente que puede transmitir la enfermedad. Claro, así que a revisar los carnets. No es por las características de Rusia específicamente, sino por el intercambio de personas. Cuando fue el Mundial de Sudáfrica, muchos países tuvieron brotes de sarampión posteriormente. Y ahora que ya tenemos los brotes en algunos lados, en este momento América tiene muchísimos lados brotes. No Uruguay. No, Uruguay por ahora no. Y esperemos seguir así. Esperemos seguir así. Pero sí, hablando de patologías y de traslado, Uruguay tiene personas que fallecieron en Brasil ahora recientemente a raíz de haber viajado y no haber recibido la vacuna de fiebre amarilla. ¿De fiebre amarilla? No, uruguayos por suerte. A ver. Afectados no hemos tenido. Lo que han habido sí son argentinos, chilenos, qué suerte que me corrige. Holandeses, suizos, hubo mucha gente que viajó a Brasil, no estaba vacunada y han llevado la enfermedad, que la fiebre amarilla realmente es el cuadro de Blanes. No queremos volver a tener ese cuadro, así que aquellos que viajen a Brasil deben tomar las precauciones del caso, por lo menos durante estos años en que el brote es uno de los brotes también más importantes que está teniendo la región y con mayor número de compromisos vitales también. Sí, ¿nadie la ha padecido entonces? Uruguayos por ahora no, entonces, y también esperemos que sea así, porque en este momento hay muchísimos uruguayos en Brasil. Hemos hecho el esfuerzo de tratar de que pudieran acceder a la vacuna todos aquellos que la han solicitado para viajar a Brasil. Bien. Se habrá que estar atento, ¿eh? Se habrá que saber de esto. Doctora, los puestos de vacunación, ¿cuándo y dónde? ¿Cuál es la dinámica? El cuándo va a depender de cuando recibamos la vacuna. ¿Y la vacuna se recibe y enseguida se puede utilizar? Y en 2 días ya se... 2 días. Sí, más o menos. La distribución que lleva... días. Llega la vacuna, se lleva a donde tenemos el centro nuestro de distribución, que es el Instituto Calmec, y de ahí se distribuye para todo el país. Eso lleva una logística ¿Qué compromiso hay del proveedor de que llegaría cuándo? Nosotros, estas vacunas, en realidad todas las vacunas del Programa Nacional de Vacunas se compran a través de un sistema que se llama Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, por el cual nos garantizamos la calidad de las vacunas. Vienen todas certificadas por este organismo, o sea que nos da mucha tranquilidad desde ese punto de vista. Y además el negociar en grandes bloques siempre se compran al por mayor. Claro, se consiguen mejores precios. Ellos son el intermediario con el laboratorio productor y bueno, le hemos estado preguntando, por ahora no tenemos la fecha exacta de llegada, pero sabemos que
sucede que llega más o menos siempre mediados de abril. El año pasado empezamos el 18 de abril. Yo tengo apuesto que vamos a poder estar empezando por esa fecha. Bien, perfecto. Bueno, no, Fines de abril, principio de mayo, yo qué sé, bueno. Perfecto. O sea, ¿cómo no hay ninguna situación que sea perfecta? No hay ninguna época perfecta. Ahora, por suerte, los seres humanos viajamos mucho más. Claro, eso es la globalización y bueno. Claro, del mundo, y hacemos más negocios, intercambios culturales, de parejas, lo que sea, paseos, turismo, pero también nos traemos enfermedades mucho más, que estamos en contacto con... Tal cual. Mucho más que antes, ¿no? Sí, tal cual, es así, sí. Y bueno, son las enfermedades que se ven por la globalización y a veces algunos preguntan y dicen, bueno, pero habría que prohibirle el viaje a tal lado. Sí, ya no existen las fronteras. Y no, claro, siempre se puede triangular, va a un lugar donde fue alguien de otro país de viaje. Claro, y ya está, se llaman los casos importados, ¿se acuerdan? Que eso lo aprendimos todos mucho con el dengue, estuvimos hablándolo mucho cuando sucedió eso. Hoy por hoy tenemos casos importados y no tenemos autóctonos, y eso es lo que tenemos que pretender. Para fiebre amarilla, yo desearía que no tuviera. Ahora, también se viraliza, ¿sabes que también se viralizan conductas, noticias, algunas que tienen fundamento, otras que no sabemos, otras que son inventadas? Y la gente entra en las redes sociales y se encuentra con todo. Y hay cosas que a cualquiera de nosotros nos genera preocupación. Por ejemplo, el efecto que puede causar sobre algunos niños la vacuna, o efectos que han derivado. Se habla de convulsión, incluso fallecimiento. Y los escribe Nancy concretamente. Dice, yo tengo nietos chiquitos y me preocupa esto. Entonces, bueno, le transmito la pregunta de Nancy. Bueno, gracias Nancy por hacer esta pregunta. El asunto es así. Las vacunas son medicamentos. Hoy por hoy no existe el medicamento ideal que, aparte de su efecto, no tenga el efecto secundario. Lo que sí se exige para las vacunas es la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que los efectos adversos sean absolutamente mínimos o lo menos frecuente posible. Por ejemplo, el malestar, algún poco de eso fiebre sucede, que puede causar. eso es esperable y sucede, y a veces tiene que ver porque uno le usa el antígeno y está bien. Lo que no queremos es tenerlos, o a veces las reacciones locales, que también son muy frecuentes, no queremos tener los efectos adversos serios, que están descritos para algunas vacunas, pero son lo mínimo. Pero la pregunta yo la devuelvo. Claro. Digo, pero es preferible saber y asumir que existe esas pequeñas frecuencias de efectos adversos antes que tener el problema de la enfermedad. Y pongo un ejemplo que Nancy, que es abuela, poliomielitis. Cuando llegó esa maravillosa vacuna de la polio, dejamos de ver casos de polio. Sin embargo, esa maravillosa vacuna de la polio, la vacuna oral, que se daba en aquel entonces, tenía la posibilidad de tener un caso de parálisis cada 1.000.000. Pero se asume eso frente al beneficio. Es el equilibrio riesgo-beneficio, y el riesgo era mínimo frente a eso. Para la tranquilidad también de Nancy, desde el año 2012 cambiamos la vacuna de polio. Es un riesgo mucho más bajo que cualquier otro medicamento que consumimos. Es muchísimo más bajo. De manera por eso siempre en vacunas hablamos de seguridad. Pero ha habido casos concretamente, porque yo pienso... Casos Nancy dice, bueno, pero si justo tengo la desgracia que sea alguien de mi familia. Con vacuna de gripe en general no hay. Puede haber algún efecto, algún síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que en general son siempre transitorias, pero con suerte se cuentan con los dedos de la mano. Es decir, no podés asegurar de que no existen, pero de vuelta el beneficio supera largamente el riesgo, y entonces ahí es donde uno tiene que decidir, ¿verdad? Bueno, prefiero esto a que tener el riesgo de la enfermedad gripe, que no hay que menospreciarla, porque en esos grupos específicos que hablábamos, que son todos los que tienen esas edades o enfermedades crónicas, la gripe es grave. Sabe que ahora seguramente podemos conversar después de la pausa, pero esto es un caso específico de lo que plantea Nancy sobre la vacuna contra la gripe. No sé si se extiende o no, pero hay un grupo de personas en el Uruguay y en otras partes del mundo que rechazan las vacunas, si no nos vacunamos. Y esto obviamente tiene otras implicancias epidemiológicas, pero... ¿Lo hablamos después? Lo vemos después de la pausa. Es breve, volvemos en instantes.